Leonel Retamal, nuestro corresponsal en Caracas. Me voy con Orlando Romero. Ayer dialogamos en distintos espacios de Telesur a raíz de la conmemoración del Bicentenario. Hoy tenemos mucho más para culminar de esa conversa y además agregar nuevos puntos para salir adelante ya en los tiempos que se vienen. Estamos en plena construcción de la independencia. Siempre me gusta recalcar esto porque estamos en movimiento y vamos a eso. Orlando, ¿cómo te va? ¿Cómo te va a ti, Marcelo? Un saludo para Telesur y para sus oyentes dentro de esta efeméride gloriosa que vive Venezuela y que vive el continente entero. Estamos como trasnochados, además tuvimos lluvias por largas horas en el día de ayer, así que hoy se ha visto en esta parte del este de Caracas esta ralentización del transporte, el empezar de a poquito, etcétera, etcétera. Así que tenemos un respiro en este momento para trazarnos huellas a futuro. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué es lo inmediato, Orlando? Mira, yo creo que lo inmediato pasa por definir lo que es estratégico y lo que es urgente. En este momento creo que la decisión correcta de los mandatarios de América Latina que asisten a la Cumbre del ALBA es priorizar el tema de la salud. Creo que las acciones de cooperación que se van a realizar para enfrentar la situación pandémica, creo además que creo que la decisión correcta, porque tienen un enfoque de solidaridad, un enfoque de complementariedad. También me gustó muchísimo lo del Fondo Humanitario, la creación de un fondo humanitario destinado a construir el banco de vacunas y medicamentos, la activación de líneas de financiamiento por parte de ese banco del ALBA que crearon Fidel y Hugo para impulsar los proyectos de salud, para adquirir inyectables para las naciones pertenecientes al circuito ALBA, pero también para toda Latinoamérica. Creo que es el aspecto más importante que están llevando a cabo estos mandatarios, estos representantes de los estados, puesto que en América Latina, como tú bien sabes, Marcelo, y como sabe el público que nos escucha, estamos enfrentando algunas situaciones locales, unas situaciones regionales que distan mucho de ser las adecuadas y las óptimas para la salud, para conservar la salud de nuestros pueblos. Hablo del caso Brasil, hablo del caso Colombia, hablo del caso Chile, hablo del caso inclusive del caso Perú. Estamos hablando de gobiernos neoliberales, gobiernos no solamente neoliberales. Yo creo que la palabra neoliberal les queda corta. Yo creo que son gobiernos indecentes, diría yo. Y estos gobiernos han manifestado, bueno, tenemos el principal ejemplo del señor Jair Bolsonaro. Yo insisto en no llamarlo presidente, puesto que considero que la actitud que ha tomado frente al coronavirus, la actitud que tomó frente al coronavirus, el relajamiento, el cinismo, el insulto y el desprecio hacia la pandemia ha ocasionado miles de muertes en Brasil. Entonces, frente a estos gobiernos, frente a estas posturas que someten a los pueblos a la miseria, a la muerte, yo creo que la unión de los países ALBA tiene un papel fundamental que jugar. Yo creo que van tarde, si me lo preguntas a mí, Marcelo, creo que van tarde, creo que han tenido un papel fundamental. Y creo que este año bicentenario, esta batalla de Carabobo, significa un reimpulso ideológico, pero también espiritual, Marcelo, frente a todo esto que nos está pasando en el continente. Sabes que es muy interesante lo que estás planteando de Bolsonaro, porque está rodando en redes sociales una decisión ya, una citación judicial de que representantes de Google, de Twitter y de Facebook tienen que comparecer, deberán comparecer ante el Senado de Brasil para explicar los motivos por los cuales no retiraron de sus plataformas los mensajes de Jair Bolsonaro sobre la COVID-19, lo cual da un punto interesante también de cómo se van moviendo tarde, pero lo van haciendo en Brasil, buscando un nuevo camino para combatir la COVID-19. Están en un momento dramático todavía, aunque la prensa de ese país no lo refleje con su máxima intensidad. Por lo tanto, cuando me hablas de temas estratégicos y urgentes, es interesante este punto. Cuando vamos a lo estratégico ahora, ¿en dónde nos quedamos? En la economía, en desandar los hilos del FMI, en subir producción, en los nuevos vientos que parece que vienen para el petróleo venezolano. ¿Por dónde arrancamos? Mira, otra arista interesante, ahora que hablas de lo estratégico, creo que es el rechazo enérgico del ALBA-TCP a la absurda e insostenible inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por parte de la administración del gobierno de Joe Biden. Creo que además la posición política de afecto
hacia los países que desobedecen las líneas imperiales de Washington también es un valor espiritual, un valor ideológico del ALBA TCP, pero creo que el bloqueo a Cuba este año, estos meses, va a ser un tema fundamental. También el bloqueo a Venezuela, claro, pero creo que la nación hermana Cuba tiene un historial de lucha, de dignidad, de sacrificio, pero también tiene un historial de pelea asertiva y estratégica frente a las políticas de Estados Unidos. Entonces, que esa declaración de ALBA TCP incluya a Estados Unidos como un enemigo, es decir, como un referente contra el cual luchar, y además que lo identifique como un enemigo común a todos los países de Latinoamérica, creo que también es un aporte. Y evidentemente el ALBA TCP tiene un papel, un rol que jugar fundamental dentro de las economías emergentes de los países latinoamericanos, pero no solamente esto. El ALBA TCP debe funcionar, debe congregarse como una institución no solamente diplomática, no solamente política, pero también una institución financiera. Ya habíamos hablado de la consecución del Banco del ALBA para impulsar los proyectos de salud, pero yo creo que el Banco del ALBA, dentro de la visión de Hugo Chávez y de Fidel Castro, debe también convertirse en un músculo financiero para los países de la región. Venezuela lo ha intentado, Venezuela tiene un camino ejemplar dentro de la financiación de países, por ejemplo, del Caribe con Petrocaribe, y también tiene un ejemplo muy hermoso de solidaridad en cuanto a economía, lo puede decir Argentina, lo puede decir Brasil, lo puede decir varios países del continente. Pero yo creo que el ALBA TCP debe apuntar hacia un músculo financiero para solventar las necesidades de los países. Y este músculo financiero debe pasar también por la concertación de los países que no están dentro del ALBA. Y ahí está el otro punto estratégico. Nosotros vimos, yo personalmente veo con cierto recelo algunas organizaciones de presidentes que se forman dentro del continente, algunas organizaciones con ese carácter progresista que está tan en duda y está siendo tan analizado y criticado por ciertos sectores. Entonces, yo apostaría a que en desmedro de estas organizaciones políticas que se forman, que son circunstanciales, son coyunturales, frente al acontecer político del mundo, yo creo que el ALBA TCP tiene que consolidarse, pero tiene que consolidarse también con la unión de los países que no están inmersos dentro de él. Estoy hablando principalmente de Argentina, estoy hablando principalmente de Uruguay, estoy hablando principalmente de Brasil. Yo creo que los cambios políticos que van a venir en esos gobiernos, sin tibiezas, sin posiciones guabinosas, sin esperar a que el pitcher tire la recta para ir a robarte el home. Yo creo que Lula viene para Brasil y va a ser un cambio fundamental dentro del país. Creo que el presidente de Argentina está obligado a mirar hacia su continente primero y a representar, admitir, respetar y reconocer las figuras de los presidentes, la figura de Nicolás Maduro, la figura del presidente de Cuba, presidentes que tienen la dignidad como bandera, tienen la dignidad como palabra. Y creo que hay que ser bien honestos y bien sinceros frente a los pueblos, sobre todo al pueblo argentino que quiere tanto al venezolano, frente a lo que está pasando en este momento, Marcelo. Interesante ese punto de vista porque también habla muchas veces de esta diferencia, esta asimetría, entre esta desconexión entre lo que quiere el pueblo y lo que finalmente hacen sus gobernantes, ¿no? Sí. Orlando, muchas gracias. ¿Me ibas a decirme algo? Cuéntame, cierra. Sí, yo creo que el ALBA TCP en este momento es lo que fue la cumbre de los pueblos hace algunos meses. Yo creo que el ALBA TCP es un factor de sinergia, pero también es un factor motivador, es un factor motorizador de los procesos políticos del continente. Creo incluso que el ALBA TCP tiene que convertirse, tiene que salir de ese círculo de mandatarios, de ese círculo de representantes estatales y convertirse en un movimiento continental. Las próximas reuniones del ALBA TCP tienen que ser con todos los movimientos, bueno, de hecho en Venezuela lo está pasando, pero tiene que ser una concertación mucho más inclusiva. Tiene que haber cultura, tiene que haber comunicación, tiene que haber una serie de eventos que permitan que la participación internacional sea evidente, sea factible. Y a pesar de las situaciones que está viviendo en este momento Venezuela, a pesar del bloqueo, a pesar de la guerra económica, a pesar de los intentos de desestabilización, los golpes de Estado, los ataques de mercenarios, que todos los países, que 67 países
del mundo estén en este momento en Venezuela discutiendo, consultando, conversando, intercambiando ideas y sobre todo asistiendo a líneas ejemplares de dignidad política, a líneas ejemplares de movimientos y de conducta política, yo creo que es el gran logro diplomático, es el gran logro informativo, comunicacional de Venezuela y Cuba, y creo que en este momento es más que necesaria esta cumbre. En este momento creo que era súper necesaria esta cumbre para no solamente clarificar el camino, brindarle oportunidades a los pueblos de Latinoamérica y decirles, bueno, mira, nos vamos a unir para atender sus necesidades, pero también insisto en el nivel espiritual del Bicentenario, insisto en el carácter emotivo, emocional de los asistentes y lo que se proyecta a través de los medios, lo que se proyecta allí. A uno le conmueve el corazón, Marcela, te lo digo sinceramente, las palabras de Nicolás Maduro, las palabras de los mandatarios. Me sentí renovado, me sentí lleno de energía y termino esto felicitándote por tu trabajo y diciéndole al mundo lo orgulloso que me siento de ser venezolano. Qué bonito, gracias Orlando, un gran abrazo. Vamos sumando allí emociones renovadas, aunque nos toca ahora hablar de economía, de esas decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Danos